Hola, soy Pedro Vicente, director del Máster en Fotografía y Diseño de la Escuela Elisava de Barcelona y del Máster en Creación Fotográfica de la Escuela Online Shifta de la Escuela Elisava también de Barcelona. Voy a hacer esta presentación sobre un poco la situación de la educación de la fotografía en su formato online, con un pequeño repaso a algunos de los elementos claves, tanto de la enseñanza como de su historia, para acabar con algunas de las claves sobre las que están basadas nuestro programa en Shift. Permitirme que comparta la presentación y empezamos. Aquí bueno, tenéis mi correo abajo a la derecha, pedrovicente@elisava.net, por si cualquier persona quiere contactarme para cualquier circunstancia. Como decía, vamos a empezar por una brevísima historia sobre la educación a distancia, que no tanto online. Obviamente lo online está asociado a la tecnología y por lo tanto a una cuestión relativamente cercana. El primer curso de educación a distancia en el sentido moderno fue impartido por Sir Isaac Pitman en la década de 1840, quien enseñó un sistema de taquigrafía enviando por correo textos transcritos a taquigrafía en postales y recibiendo esas transcripciones de sus alumnos para ser corregidas. Este elemento de retroalimentación, de darle feedback a los alumnos, fue la innovación crucial en el sistema de Pitman. Y además fue posible por la introducción de tarifas postales uniformes a lo largo de toda Inglaterra en esa década de los años 40. Como digo, esto podría ser considerado el primer curso a distancia de la historia. En realidad, la primera universidad que ofreció títulos a distancia fue la Universidad de London, University of London, con su programa externo. En 1858 nació este programa que permitió a los alumnos estudiar para obtener títulos universitarios fuera de Londres, extendiendo la educación superior a todo el mundo y todas las zonas rurales de Inglaterra. En este sentido, fue la primera universidad que brindó la oportunidad a los alumnos de estudiar mientras seguían trabajando y de poder hacer los exámenes sin tener que ir a Londres. Aquí hay un salto bestial cronológicamente, porque creo que el siguiente gran hito a nivel de la educación a distancia, y en este caso ya online, es la fundación de la Academia Khan, por Salman Khan, en 2006, cuyo objetivo es la educación gratuita de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Los datos de la Academia Khan son realmente increíbles. Está traducido a decenas de idiomas, más de 100 millones utilizan la plataforma, 100 millones de personas utilizan la plataforma en todo el mundo cada año, producen más de 10.000 vídeos, 3.000 artículos, 50.000 ejercicios originales, 999 millones de lecciones impartidas y está disponible en más de 190 países. Quizás el siguiente hito fue la creación, unos 2 años después, de los MOOC, de los Massive Open Online Courses, que son básicamente cursos en línea destinados a una participación ilimitada y un acceso abierto a través de la página web. Con materias totalmente abiertas y diferentes. Se hicieron especialmente populares a partir del año 2012. Como digo, estas serían, obviamente es una reducidísima historia de la educación a distancia, pero es verdad que ha habido muchas evoluciones, pero desde aquella aparición de aquellos primeros cursos universitarios o grados universitarios por la Universidad de Londres en 1858 hasta la aparición de la Academia Khan, básicamente lo que ha ocurrido ha sido una evolución de ese método. Lo que realmente revoluciona es, por un lado, la aparición de las tecnologías digitales, que hace que esos cursos a distancia, en vez de tener un canal postal, tengan un canal digital, un canal online de transmisión. Y obviamente, algo absolutamente reciente fue la pandemia, empezada en 2019, que realmente revoluciona por necesidad y por obligación la educación a distancia.
Para que os hagáis una idea, es el seguimiento mundial de los cierres de escuelas causados en el COVID-19, donde vemos que, excepto en Rusia, Estados Unidos, Canadá y Australia, en el resto del mundo, todo el país cierra todas las escuelas durante diversos periodos de tiempo, revolucionando, obviamente, por necesidad, como decía, la educación a distancia. Veamos cómo está ese aprendizaje a distancia en estos momentos, ¿no? Una breve definición: el aprendizaje a distancia obviamente es una forma de educar a los estudiantes en línea, a distancia, donde las conferencias y los materiales y las clases de aprendizaje en este caso se envían a través de Internet, y los alumnos, la gran ventaja es que pueden acceder a ese material en cualquier lugar y en cualquier momento. Este tipo de aprendizaje se divide en dos categorías: aprendizaje sincrónico y aprendizaje sincrónico. El aprendizaje sincrónico es un método de aprendizaje en el que la educación ocurre en tiempo real, requiere una comunicación en vivo, en línea, es decir, estar dando la clase mientras en ese mismo momento los alumnos están presentes a través de una pantalla. Y el asincrónico es cuando los estudiantes tienen la libertad de trabajar a su propio ritmo, porque pueden acceder al contenido del curso que está previamente grabado. Esta charla que estoy haciendo, que está grabada, es una charla asincrónica. La estáis viendo en un momento diferente al que fue grabada. Obviamente ambos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Algunas de las ventajas del aprendizaje a distancia, obviamente, suelen ser programas mucho más baratos, proporciona una mayor calidad de vida al estudiante, ya que no requiere de desplazamientos, ni a la ciudad de donde está la universidad, ni a las clases. Se puede controlar de una manera más autónoma el tiempo. Generalmente se caracterizan por pedagogías más innovadoras. Tienes un acceso ilimitado a esos contenidos. En la educación tradicional, el acceso a la clase magistral del profesor o a las explicaciones del profesor es una vez, en un momento y en un tiempo dado. Aquí es un acceso ilimitado, ya que generalmente están todos los contenidos grabados. Comodidad, facilidad de contacto y expresión. Los alumnos pueden ser de cualquier parte del mundo. Obviamente tiene también sus inconvenientes. Este estilo de aprendizaje puede ser no adecuado para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden fácilmente perder la noción de los plazos y la noción de qué es lo que se pide de ellos. Obviamente no hay una interacción física ni con profesores ni con estudiantes. Puede existir una cierta dificultad en mantenerse conectado en todo momento. Pueden surgir dificultades técnicas. También puede ser complicado elegir un programa de calidad y puede ser menos motivador, obviamente, entre otras muchas. Solo pretendo esbozar a grandes líneas estas ideas. Para que nos hagamos una idea de cifras, estos son estadísticas en Estados Unidos, que quizás es el país que antes, donde más tradición de educación a distancia hay. Estoy hablando antes del COVID, antes de la pandemia. Esto en concreto es otoño del 2018, donde se puede ver que el número, o el gran número de programas que tienen al menos un curso a distancia. Si veis las cifras abajo a la derecha, por ejemplo, cursos que son exclusivamente, enteramente 100% online, pues del total hay un 62%, un 27% en universidades privadas. En fin, los números son apabullantes. Con más de 20 millones de alumnos en el 2018 que estaban de alguna manera haciendo algún tipo de curso online. Esto, que también son cifras de antes de la pandemia, las razones por las que los alumnos eligen programas a distancia, la principal es el no poder ir al campus, pero también muy interesante con el 21% es que la educación online era la única que daba la materia en particular que ese alumno quería estudiar, ¿no? O también la iniciativa por parte de una empresa de motivar y de fomentar que sus alumnos hagan algún programa online. Todas estas estadísticas, como digo, repito, son antes de la pandemia. Estos son del 2018. El porcentaje de alumnos que les gustaría de alguna manera completar sus estudios a través del teléfono móvil, de algunas asignaturas, un 46%.
La mayoría de las asignaturas, un 24% de los alumnos lo preferirían, o todas las asignaturas, un 12%, ¿no? Esto nos da idea de la predisposición que hay por parte del alumno hacia la educación a distancia. Otra muy interesante estadística es cómo de lejos es la gente, los alumnos que se habían matriculado en cursos online, cómo de lejos estaban del campus principal de esa universidad. El 44% estaban a menos de 25 millas y el 23% entre 25 y 49 millas. Es decir, el 67, casi el 70% de los alumnos estaban a menos de 50 millas, a menos de 75 kilómetros de la universidad donde están estudiando online, ¿no? Lo cual significa que quizás esa idea de que el estudiar online es porque uno no puede acceder a la universidad está de alguna manera también cambiando. Alguna comparación entre el 2014 y el 2018 de cómo han ido creciendo o decreciendo los estudios online. En el caso de artes y humanidades vemos que en el 2014 era un 9% y en el 2018 un 10%. Los alumnos que eligen estudiar un programa online. Veamos ese aprendizaje después del COVID, después de la pandemia y cómo nos ha afectado. Algunas estadísticas, por ejemplo, la mayoría de los individuos, la mayoría de los alumnos de esta encuesta de 1.200 alumnos decían que trabajar a su ritmo, trabajar desde casa, trabajar en esta educación online obligatoria y forzosa por el COVID, les hizo sentirse muchísimo más motivados que en las clases presenciales o que, por ejemplo, el 60% de estos alumnos encuestados pensaban que les gustaría seguir con esa educación online en el futuro. Una encuesta realizada a profesores durante la educación online forzosa del COVID y los motivos, cómo se habían sentido en relación a esa educación. ¿Qué características positivas? Podemos ver que una de ellas, la que más, con un 38%, era la innovación. Habían sentido que podían innovar en sus clases muchísimo más. La flexibilidad es algo obvio, pero también la cantidad de herramientas disponibles que se tenían o la accesibilidad a diferentes plataformas y así como la autonomía o la motivación que tenían los alumnos para trabajar. Esta se hizo durante el mes de abril y mayo del 2020, ¿no? En plena ola fuerte de la pandemia. Otra encuesta realizada durante la educación online en la pandemia dice que el 77% de los educadores, de los profesores, pensaban que la educación online es tan buena como la educación presencial, o casi el 70% de los estudiantes pensaban exactamente lo mismo, y el 26% de los estudiantes pensaban que la educación online era mejor que la educación presencial. ¿Cómo creen algunos estudiantes de algunos países que será la educación del futuro? Pues veis, en morado creerán que será en 5 años totalmente online, y en azul claro, azul celeste, tanto online como presencial, ¿no? Veis que claramente todo el mundo, el 50% como mínimo en cada país, da por supuesto que será, desde luego, un método o un modelo mixto, tanto online como presencial. Esta encuesta se hizo en otoño del 2020. Por lo tanto, yo creo que el modelo de enseñanza presencial, un profesor es profesor porque tiene un conocimiento particular en un campo particular. En el aprendizaje a distancia no basta con tener esos conocimientos. De hecho, cualquiera puede tener esos conocimientos. Un profesor en educación online, y yo creo que esto es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, necesita saber cómo transmitir y comunicar conocimientos a los estudiantes para interactuar con ellos en un formato a distancia y desconocido. Y necesita tener varias habilidades digitales avanzadas y enfrentarse a nuevos desafíos metodológicos. Creo que es fundamental este reto de entender la educación online desde múltiples perspectivas y con una actitud crítica y en constante innovación y renovación. Si no hacemos eso, creo que estamos perdiendo un tren. Yo creo algunos de los desafíos que yo entiendo de la docencia a distancia, y es la creación de contenido digital innovador,
crear contenido visualmente atractivo, fomentar el trabajo colaborativo, la falta de interacción, la necesidad de estar siempre actualizado, la existencia de estudiantes pasivos y, por lo tanto, la necesidad de tener técnicas de motivación y la presencia de estudiantes nativos digitales en el aula que complican o complejizan ese aprendizaje. Los retos del aprendizaje a distancia, en particular en el campo de la fotografía. Pues para mí, los modelos de aprendizaje experienciales no solo han de estar basados en la práctica, sino que también en sistemas de aprendizaje innovadores que promuevan el aprendizaje activo y colaborativo, combinando diversas metodologías en las que los estudiantes sean el centro de estos procesos de aprendizaje y promuevan métodos de trabajo transversales para formar a nuestros alumnos. Como profesores necesitamos actualizar constantemente no solo nuestros conocimientos fotográficos específicos, sino también nuestras habilidades, metodologías y estrategias y formas de relacionarnos y comunicarnos con los estudiantes y sus entornos cambiantes. Como decía antes, el conocimiento ya no es suficiente si no sabemos cómo transmitirlo de una manera efectiva y, sobre todo, muy atractiva. En mi opinión, en un mundo globalizado no tiene ningún sentido que el aprendizaje de la fotografía se continúe limitando al momento decisivo. Aprender en un espacio dado, en un momento dado, con un profesor dado, en un contexto dado y de una manera determinada de entender la fotografía. Los estudiantes de hoy deben crecer profesionalmente y aprender en un entorno global y en constante cambio. Y los modelos de aprendizaje y enseñanza deben adaptarse y actualizarse a ese entorno de forma permanente y constante. Hemos de darle la vuelta a las cosas, hemos de darle la vuelta a las fotografías. Nuestra actitud docente debe estar basada en repensar, reestructurar, remodelar, reconceptualizar, repensar, rehacer, renovar, reactivar, redefinir y repensar nuestras prácticas docentes hasta ahora para generar nuevas oportunidades de aprendizaje accesibles, flexibles y modulables a cualquier estudiante, mientras se continúa ofreciendo una experiencia educativa de alta calidad. Como educadores, debemos analizar críticamente los nuevos desarrollos en el aprendizaje online y adaptarnos para la inevitable transformación, desafíos, cambios y posibilidades de cómo enfocamos la docencia en la educación a distancia, así como las experiencias de aprendizaje online. No vale seguir haciendo lo mismo, no vale seguir planteando nuestras metodologías, nuestros currículos exactamente de la misma manera. Si no entendemos que estamos en un escenario, en un mundo diferente, estamos abocados al fracaso. Quería repasar algunas de los muchísimos cientos de cursos, de programas que hay online accesible. Obviamente hay muchas plataformas como Coursera, como Doméstica, en el que hay cientos de miles de programas, pero también hay ya cursos universitarios, grados, posgrados universitarios oficiales, impartidos por universidades e instituciones de todo el mundo. Basta un ejemplo, lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde ya existen grados a distancia en fotografía y algunos posgrados, como es el caso de SIFT. Desde hace 4 años tenemos un máster en fotografía de 60 créditos de 1 año de duración 100% online. Y si os parece, para acabar esta charla, voy a repasar brevemente los modelos, las características, la naturaleza de este máster, que se basa un poco en lo anterior y que es lo que sustenta el aprendizaje online de nuestros alumnos en nuestro programa. Nuestro máster es un modelo sincrónico y asincrónico, es 100% online y en línea 24/7, pero es al mismo tiempo sincrónico. Tenemos presentaciones y conferencias en línea para presentar conceptos claves, debates en grupos pequeños en tiempo real para fomentar la interacción y la colaboración entre compañeros, críticas y revisiones en línea para poner a prueba los proyectos y las ideas de los estudiantes. Nuestra filosofía es el learning by doing. La participación activa es fundamental para fomentar el aprendizaje. Un seguimiento personalizado de los estudiantes con sesiones síncronas y una evaluación continua combinando la participación activa y el trabajo individual o colectivo. Nuestras metodologías son el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el aprendizaje basado en el feedback,
el aprendizaje basado en competencias, el microaprendizaje, la gamificación, el aprendizaje cooperativo y el design thinking. Y voy a repasar muy brevemente estas metodologías que no son invención nuestra, sino que son metodologías que existen desde hace mucho tiempo, pero que nosotros hemos aplicado. El aprendizaje basado en proyectos es un método de enseñanza en el que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades al trabajar durante un periodo prolongado de tiempo para investigar y responder a una pregunta, problema o desafío auténtico, atractivo y complejo. El aula invertida, el flipped classroom, como se conoce en inglés, es un proyecto pedagógico en el que los estudiantes encuentran nueva información y conceptos fuera de la clase, desarrollando su comprensión en la participación activa en una sesión posterior. En este modelo, los estudiantes se transforman de agentes pasivos a agentes activos de su propio aprendizaje, tomando un alto nivel de iniciativa y responsabilidad. La comunicación y la retroalimentación es algo que hacemos muy habitualmente en los estudios de fotografía, ¿no? Son fundamentales, en este caso para el aprendizaje a distancia, son los métodos de comunicación que incluyen intercambios electrónicos, verbales y escritos y de vídeo en diferentes momentos, en diferentes plataformas. El aprendizaje basado en competencias es un marco para la enseñanza y la evaluación del aprendizaje en un entorno educativo. También se describe como un tipo de educación basada en competencias predeterminadas que se centra en los resultados y el desempeño en el mundo real. En este modelo es multidimensional e incluye distintos niveles como el saber hacer, el saber ser y el saber estar. El microaprendizaje es una estrategia educativa que se caracteriza por la brevedad de sus lecciones y sus unidades de aprendizaje. Las actividades formativas de ese sistema cuentan con una duración de hasta máximo 15 minutos. Este sistema proporciona información relevante a los estudiantes de una manera emocionante, al dividir el material del curso en porciones pequeñas y manejables para una experiencia de aprendizaje óptima. La gamificación es la aplicación de elementos de diseño de juegos y principios de juegos en contextos ajenos al juego. Es una metodología que busca aumentar la motivación de los participantes, a priori, en entornos que no son lúdicos y así alcanzar mejores resultados. Es decir, generar un aprendizaje basado en el juego. El Design Thinking es una metodología de innovación centrada en las personas para la resolución de problemas complejos. En la práctica, el proceso del Design Thinking es un marco estructurado para identificar desafíos, recopilar información y generar soluciones potenciales, refinar ideas y probar soluciones y aprender de los errores. El aprendizaje cooperativo es el proceso de dividir un aula de estudiantes en grupos pequeños para que puedan descubrir un nuevo concepto juntos y ayudarse unos a otros a aprender y desarrollar ideas y proyectos colectivos. He querido con esta parte, bueno, pues como decía, simplemente daros una idea de esta naturaleza que estamos usando, que me ha servido también para contaros algunas de las metodologías, de algunos de los principios metodológicos que desde el punto de vista educativo se utilizan en los programas online, no solo de fotografía, sino de otras disciplinas. Espero que os haya resultado amena esta charla. Tenéis mi contacto aquí y el de la escuela para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias.